Eran las 6:43 de la mañana. Melissa estaba a mi lado, lo de anoche no fue un sueño, y a pesar de lo que odio levantarme temprano me siento bien. He revisado mi espalda nuevamente pero todo se ve muy bien. La cabeza de Melissa seguía en mi brazo así que la puse en la almohada. Al levantarme lo primero que hice fue asearme un poco y me fui a ver las noticias para ver cómo estaba Colombia y el mundo. Y hallar algo de información útil para escapar de este infierno. Esto fue lo que vi. Varios vídeos de combates entre comunistas y capitalistas en Rusia y otros países. El camarógrafo y el reportero corrían hacia varios lados tratando de filmar los combates o solo para cubrirse o grabar un poco más lejos del combate. Muchos soldados caían ya fuera por granadas, disparos y por proyectiles de tanque y helicópteros así como de RPGs y más armas que volaban en pedazos a muchos soldados. También grababan los bombardeos que terminaban con volar en pedazos a soldados de ambos bandos. Al final del combate ganaron los soldados estadounidenses. El reportero y el camarógrafo estaban a salvo y hablaban con algunos soldados o grababan el desastre y los heridos que dejó el combate. Algunos soldados rusos que estaban gravemente heridos no eran ayudados por los estadounidenses, sino que les disparaban en la cabeza o los dejaban a su suerte y luego los soldados estadounidenses seguían adelante junto con el camarógrafo y el reportero. También informaron que Rusia está al borde de su desaparición ya que todos los países que no eran comunistas los atacaban por cielo, tierra y mar. Aunque China y los demás aliados de Rusia han respondido militarmente. Y al parecer no lo hacen nada mal. El virus se ha esparcido hacia todos los países que fronterizan con Colombia. Veo barricadas y muros de contención llenos de militares, aunque son arrasados por los mutantes, y los destrozaban justo como en mi colegio, aunque habían algunos mutantes que no había visto y mataban de formas tan extrañas, que por respeto a las víctimas de estas masacres, eran censuradas aunque algunas no eran censuradas porque estaban en directo. En algunos muros de contención no hay mutantes, pero igual no dejan pasar a la gente porque los militares tienen miedo de que sean portadores de dicho virus. Los que se niegan a cooperar son asesinados por los militares, lo cual lleva a las demás personas a rebelarse y tratar de pasar, pero solo acababan atravesadas por balas, quemadas y hechas pedazos por granadas de alto poder. Pero cuando acababan con la gente, llegaban los mutantes y los muros eran arrasados por hordas y hordas de mutantes. En otras partes los puentes de los caminos eran hechos trizas por misiles de aviones estadounidenses y colombianos. Todas las fuerzas armadas de muchos países trataban de contener el virus a toda costa pero era inútil. Las personas de pueblos cercanos en otros países a Colombia son evacuadas y los pueblos se convierten en nidos de ametralladoras y bases llenas de soldados y muchas armas. En Colombia la situación está crítica. En varias ciudades las personas están a punto de ser aniquiladas. Mientras que en otras los militares y civiles armados combaten con los mutantes, pero esas cosas igual ganan en casi todos los combates y las ciudades grandes van siendo tomadas lentamente por los mutantes y las personas que quedan se esconden entre escombros, pero rápidamente son encontrados por mutantes pequeños y usados como sacos de huevecillos. También había una de las pocas reporteras que quedaban. Estaba en Medellín junto con un grupo de militares y gente armada. Eran unos 200. Estaban en una calle muy grande e importante. Todas las entradas a ese lugar estaban bloqueadas con autos quemándose y habían varias pilas de mutantes siendo quemadas. Y a los que no quemaban los usaban como relleno para los muros de contención. Les disparan y contienen a los mutantes que se les acercan. Ella les pregunta a los combatientes todo lo que saben de mutantes, pero lo único que dicen ellos es que siempre hay que dispararles a la cabeza y luego hay que quemarlos para asegurarse de que estén bien muertos. Y si quieres distraerlos solo arrójales un buen trozo de carne fresca. Eso hará que vayan tras ella como locos y no le pongan cuidado a nada más mientras comen. Los sobrevivientes seguían matando a esas cosas y al parecer lo disfrutaban mucho, pero eso acabaría cuando 9 mutantes muy fuertes rompieran un muro de contención y mataran a más de la mitad de los sobrevivientes antes de caer por ser atravesados por balas de distintos calibres. Los sobrevivientes habían creído que estaban a salvo. Pero el muro roto dio paso a hordas de mutantes que rompen como olas contra las balas de los sobrevivientes, pero al final los mutantes eran demasiados y comenzaron a matar a los sobrevivientes. La reportera y el camarógrafo corrieron, pero fueron alcanzados por 3 mutantes. La cámara cae al piso y muestra con imágenes distorsionadas cómo el camarógrafo es devorado y cómo abre la boca para gritar para que luego un mutante se la abra tanto que le quite la quijada y se la coma.
Cambiaba de canal pero solo veía como grandes y orgullosos grupos de sobrevivientes eran reducidos a pedazos de carne por las garras y colmillos de los mutantes. También veía como varios soldados sacrificaban sus vidas por evacuar al presidente de Colombia y a su familia. También toda la gente importante era evacuada en helicóptero y a los civiles que querían ser rescatados los dejaban a su suerte. Varios helicópteros negros con misiles y ametralladoras disparaban a los mutantes para cubrir a los soldados que ayudaban a rescatar gente importante. Pero uno de esos helicópteros fue alcanzado por varios mutantes. Y estos mataron a los tripulantes y el helicóptero cayó justo en un grupo de gente no infectada. Después la evacuación se volvió un caos ya que mucha gente comenzó a enfrentar a los soldados pero estos solo respondieron con balas. Al terminar de matar a la gente los mutantes fueron tras ellos y mataron a todo aquel que no estuviera a salvo en un helicóptero. Otra noticia mostró que en Bogotá había un hospital totalmente funcional ya que fue tomado por militares los cuales no formaban parte del ejército ya que solo tomaron ese hospital para su beneficio, además mataban a todo el que se les acercara. También mostraron cómo varias comunidades indígenas y de sectas se suicidaban en masa por el apocalipsis y todo ese asunto. Los indígenas lo hacían cortándose la yugular, mientras que las sectas lo hacían amarrándose un explosivo en el cuello y con un botón accionado por el líder todos volaban en pedazos. Otra noticia mostró cómo enormes filas de personas y autos cruzaban largos caminos con la esperanza de huir de los mutantes. Muchos pueblos y ciudades eran abandonados y eran convertidos en bases y lugares de contención por los militares. Pero en las filas no faltaban los infectados que se convirtieran en mutantes y mataran a mucha gente. La gente que no era devorada mucho se convertía en mutante y seguía con la masacre. Otra noticia decía que China y sus aliados estaban usando todas sus bombas nucleares y estas destruyeron varias ciudades alrededor del mundo, mientras que otras se salvaban ya que algunos lograron interceptar y neutralizar algunas bombas. Estados Unidos respondió de la misma manera, pero por alguna razón China podía interceptar o desviar las bombas. Lo único que podía detener a China y sus aliados era el ejército de la CIA, el FBI y cualquier otra organización de soldados con mucha tecnología de infiltración y neutralización. También vi un combate aéreo. Fue espectacular, los aviones eran demasiado rápidos aunque caían fácilmente. Grandes bombarderos eran hechos pedazos en el aire por muchos misiles. Escuadrones de aviones hacían maniobras y giros geniales los cuales les daban mucha ventaja sobre sus enemigos. Después el enemigo copiaba esas maniobras y la pelea se volvía pareja. Pero un avión gigante apareció de la nada. Este tenía muchos compartimientos con misiles y ametralladoras. El avión tenía grandes estrellas rojas pintadas en los costados y en la parte superior de sus enormes alas. Así que supuse que era ruso. Los misiles de ese avión eran muy diferentes. No se guiaban por calor ya que muchos aviones lanzaban cebos para misiles, pero los misiles no seguían esos cebos. Solo seguían a su objetivo. No importaba cuánto maniobraran los objetivos de esos misiles, igual terminaban hechos pedazos. Muchos aviones de Estados Unidos y aliados cayeron al intentar derribar ese avión. Además ese avión tenía misiles interceptores y las balas casi no le hacían daño. Después un misil se dirigió justo al avión desde donde estaban grabando el combate. Se escuchó el grito del camarógrafo y se cortó la transmisión. Seguí viendo noticias así por 15 minutos hasta que encontré una muy útil. Decía que hay un puerto en Buenaventura fuertemente custodiado por militares de varias naciones y sobrevivientes además reciben y evacúan a cualquiera que se las arregle para llegar hasta allá. Además cada persona que reciban será llevada hacia otros países solo por el hecho de sobrevivir a un infierno como este. Además dijeron que el tiempo de disponibilidad de ese lugar sería de 3 días a partir de las 12 p.m. de este día. Ya que todos los lugares donde se halle el virus serán bombardeados por un nuevo tipo de bombas que funcionan por fusión y que devastarán enormes cantidades de terreno y por lo tanto todos en ese puerto se irán 3 horas antes del bombardeo. Y hasta pusieron una cuenta regresiva. Joder, eso me dejó completamente inmóvil, además me comencé a sentir muy extraño, era como si me faltara la fuerza. Todo se estaba poniendo más blanco. Era como estar muriendo. Hasta que quedé inconsciente unos 2 minutos. Después desperté y me sentía mejor que nunca. Veía mejor y esa sensación de estar muriendo se fue tan rápido como llegó. En la televisión casi no habían canales transmitiendo. Fui a verme en el espejo pero no estaba pálido. Después desperté a todo y les dije sobre la evacuación. Se asustaron un poco porque pensaban que 3 días era muy poco.
Pero yo les dije que podríamos hacerlo, además no hay alternativa. Es mejor intentar y fallar que nunca haber intentado nada. Ya no tiene que haber miedo en nosotros. Y si lo hay es mejor guardarlo para cuando estemos a punto de morir. Además en Cali casi no hay mutantes comparado a los que pasa en otras ciudades. Como ya les había dicho antes, tenemos mucha suerte aunque no lo parezca. Si hubieran visto lo que yo vi me harían caso y no tendría que estar perdiendo el tiempo explicando lo que es obvio. Entonces Juan David dijo: Ok, pero si queremos hacer lo que tú dices tendremos que conseguir un auto, una manguera y un recipiente de gasolina para quitársela a otros autos. Comer y empacar el resto de la comida para el viaje. Y no tengo que decir lo de las armas. Entonces todos comenzamos a alistar todo para el viaje. Yo fui el primero en acabar ya que me había levantado más temprano. En mi tiempo libre comencé a observar a los mutantes un buen rato. Eran las 12:30 de la tarde y veía como los mutantes se quedaban agachados y muy quietos bajo la ardiente luz del sol. No parecían ser muy peligrosos. Era nuestra oportunidad de escabullirnos entre ellos. Pero primero lancé una piedra cerca de ellos para ver si es que estaban durmiendo o solo estaban descansando. Para nuestra mala suerte varios mutantes se dirigieron hacia la dirección en donde cayó la piedra. Pero algunos que estaban cerca del sonido de esa piedra no reaccionaron, así que era cuestión de suerte el si los mutantes nos comerían o no. Entonces recordé lo que dijo aquel chico de las noticias sobre distraer a los mutantes con carne. Supuse que si lanzaba uno de esos sacos de huevecillos a los mutantes, tal vez lograría distraerlos el tiempo suficiente como para llegar al estacionamiento y matar a cuchillo a todos los mutantes que estaban cerca de él. A las 12:45 de la tarde. Al estar listos destrancamos la puerta y comenzamos a bajar las escaleras. Encontramos a un mutante pequeño rojo vigilando un saco de huevecillos. Esa cosa nos gruñó, así que yo fui con mi machete a matarla. Esa cosa se me abalanzó pero yo la esquivé. Al estar detrás mío fue por mí otra vez, pero yo volteé mi brazo y la golpeé con mi puño. Después Jordan le clavó su machete en la cabeza de esa cosa mientras estaba tirada en el piso. Chilló de dolor unos 3 segundos y eso fue todo. Después procedimos a levantar el cadáver relleno de huevecillos. Aunque nos dio mucho asco pues ese cadáver estaba muy azul y demasiado hinchado, además se escuchaban unos sonidos muy raros y asqueroso que provenían de su interior y no sé si estaba equivocado en pensar que ese saco de huevecillos no tenía vida, ya que me parecía escuchar alaridos de dolor muy suaves que provenían de su boca. Además tenía algunos barros muy grandes y bien amarillos que chorreaban un líquido negro que ardía un poco al tocarlo y olía muy mal. Cuando lo alzamos bien lo arrojamos con todas nuestras fuerzas lejos de la entrada de las escaleras y también en dirección opuesta al estacionamiento. Al caer ese saco de huevecillos, estalló derramando por todos fetos de mutantes sin desarrollar. Sangre negra. Mucho líquido amarillo y pedazos de órganos de lo que antes era una persona. A los 4 segundos comenzó a oler muy feo. Eso atrajo a los mutantes hacia el lugar donde estalló ese saco de huevecillos. Después los mutantes comenzaron a lamer y comer todo lo que desparramó ese saco de huevecillos. Fue demasiado asqueroso. La verdad es que casi vomitamos. Después corrimos lo más rápido que pudimos y llegamos al estacionamiento. Habían muy pocos mutantes allí, así que los matamos rápidamente. Después vimos una camioneta con la puerta abierta. Pero había un mutante sentado allí y durmiendo en ella. Le di a Jordan los honores y mató al mutante como todo un maniático. Pero siguió así un buen rato. Así que Juan David le pegó su zambazo y lo hizo entrar en razón. Después tomamos las llaves del auto que estaban en el bolsillo del pantalón del mutante. Después robamos toda la gasolina que pudimos y vaya que eso no fue agradable. Después yo arranqué ese auto a todo lo que daba. Varios mutantes comenzaron a seguirnos pero mis amigos comenzaron a dispararles. Después fueron saliendo más y más, así que yo les dije que dispararan a los autos que dejábamos atrás para que estallaran con los mutantes o para que los mutantes se distrajeran. Yo le di mi USAS 12 a Jordan para que destruyera bien esos autos. Cuando los autos estallaban, varios mutantes se distraían o eran hechos pedazos. Cada vez eran menos los que nos seguían y a lo lejos se escuchó una explosión muy grande, la cual distrajo a todos los demás mutantes que nos seguían. Después le pedí a Juan David que marcara una ruta hacia Buenaventura con su Google Maps y me guiara por la ciudad. Al entrar a una vía principal vimos muchos autos manchados de sangre. Otros tenían personas muertas adentro. Otros estaban quemados. Y vi algunas patrullas con armas ensangrentadas tiradas cerca de ellas.
Además vimos a lo lejos como un grupo de sobrevivientes bien armado disparaba hacia unos mutantes con el propósito de despejar un supermercado y saquearlo todo. Algunas balas nos alcanzaron, pero yo le disparé a un sobreviviente en la espalda para advertirles a los demás que no se metieran con nosotros. La verdad, esos sobrevivientes me impresionaron mucho ya que peleaban a plena luz del día. Eran numerosos y todo lo demás. Vimos que todavía habían personas dentro de algunas casas. Al salir de la vía nos dirigimos hacia unos callejones un poco solitarios. Al conducir unos 10 minutos nos encontramos con un callejón sin salida pues estaba bloqueado por autos. Además los otros callejones eran muy pequeños para que el auto cupiera por ellos. Entonces decidimos caminar hasta encontrar una salida y un auto. Pero solo llegamos a un lote en el cual habían muchos de esos mutantes con cabello largo que lloran al lado de un cadáver. Habían por lo menos 15 o más. Estábamos muertos de miedo al ver que teníamos que pasar entre todas ellas. Así que comenzamos a caminar. Fue horrible porque más de una nos miraba con algo de enojo o con mucha frialdad. Se nos helaba la sangre. Sentíamos que en cualquier momento alguien haría algo mal y moriríamos de una forma horrible. Pero al estar 10 minutos caminando casi en la salida, Melissa tropezó y asustó un poco a esa llorona. La llorona se levantaba muy lentamente. Pero yo levanté a Melissa muy rápido, pero al hacerlo hice un movimiento brusco y la llorona que estaba detrás mío fue a matarme. Pero Melissa reaccionó y le voló la cabeza a esa llorona con su Magnum Taurus. Esa Magnum hizo un ruido muy fuerte el cual asustó a todas las lloronas. Estas se comenzaban a levantar y a gritar. Pero mis compañeros le volaron la cabeza a las que estaban más cerca. Y después comenzamos a matar a las que estaban más lejos. Las lloronas corrían y gritaban ferozmente. Pero eso no les servía de nada ya que nuestras balas las hicieron mierda una por una. Al terminar la masacre me reí un poco solo para tranquilizarme. Después salimos de ese lugar inmediatamente. Pero cada calle tenía una horda de mutantes los cuales se dirigían a comernos. Creímos que era el fin. Pero una explosión muy grande mandó a volar en pedazos una de las hordas que nos querían asesinar. Y detrás del hueco que dejó la explosión había un tanque bastante grande. Creo que era norteamericano. Tenía 2 torretas y varios hombres subidos en las orugas. Además ese cañón era enorme. Y muy potente. De hecho el tanque temblaba un poco al disparar ese cañón. Después ese cañón nos apuntó. Pero nosotros nos escondimos detrás de un auto destruido. Entonces el tanque siguió con la masacre. Pero era solo el inicio ya que comenzaron a escucharse muchas explosiones y motores de bombarderos y motores de casas F-14. Al ver esto nosotros destrozamos la puerta de una casa con miusas, tose. Después subimos al tejado para ver qué estaba pasando. Lo que vimos fue sorprendente. Muchas tropas del ejército colombiano y de otros países estaban peleándose contra hordas de feroces mutantes. Era como ver 2 fuerzas totalmente gigantescas destruyéndose entre sí. Veíamos cientos de mutantes matando, devorando, descuartizando, atravesando, desgarrando, aplastando, aterrorizando e infectando a cientos de soldados. Pero los soldados respondían poniendo barricadas y al estar protegidos comenzaron a quemar, hacer explotar, despedazar y matar hordas enteras de mutantes con sus armas y vehículos. Veíamos como las bombas ametralladoras y misiles de los aviones devastaban miles de mutantes. Además algunos helicópteros bien armados cubrían a los soldados en tierra, lo cual les daba una buena oportunidad de ganarles a los mutantes, pero los helicópteros volaban bajo así que eran alcanzados por algunos mutantes los cuales devoraban y despedazaban dentro de los helicópteros, y estos al no tener ningún tripulante vivo, simplemente caían y estallaban matando a muchos mutantes. Vimos como algunas explosiones de bombas pequeñas se ponían de un color sangre. Por tanto mutante que despedazaban y mandaban a volar. Y por último vimos que había un helicóptero a unas casas adelante y que los mutantes se acercaban. Así que yo les dije a Melissa y a Juan David que les dispararan a los soldados que tenían las ametralladoras montadas mientras que nosotros saltaríamos al helicóptero para matar a los soldados restantes menos al piloto y hacer que nos lleve fuera de la ciudad. Todos estuvieron de acuerdo. Jordan y yo corrimos muy rápido hacia el helicóptero. La verdad es que se sentía muy bien saltar esas casas y el saber que hoy correría sangre humana por mis manos. No podía esperar a despedazar a esos frágiles soldados. La verdad, ese pensamiento me preocupó un poco porque pensaba que poco a poco me estaba convirtiendo en un verdadero monstruo. Pero eso lo dejé para después. Cuando Melissa y Juan David mataron a los artilleros, nosotros saltamos al helicóptero. Pero el piloto comenzó a sacudirlo.
Además un soldado nos apuntaba con su pistola. Pero no podía disparar bien. Entonces yo saqué mi USP y le disparé en la pierna. El soldado cayó del helicóptero y se escuchó como sus huesos se quebraron al caer. Después Juan David le dio al copiloto y después subimos y amenazamos al piloto. Después hicimos que fuera por Juan David y Melissa para irnos hacia Buenaventura. Él lo hizo muy rápido y sin decir nada. La verdad es que no se opuso de ninguna manera. Tal vez él nunca quiso estar allí. Tal vez solo quería irse a casa. Tal vez tenía una familia o simplemente esos mutantes le valían madre. Como sea. Igual no confiaba en él, así que puse a Juan David a que lo vigilara por si se le ocurría hacer una estupidez. Melissa sería la copiloto, mientras que Jordan y yo tomábamos las ametralladoras por si algo intentaba matarnos. Al volar alto veíamos grupos de miles de mutantes que miraban hacia nosotros y algunos saltaban o se subían a algunas casas para alcanzarnos, pero era inútil. Hasta que un hueco gigante se abrió unos kilómetros a nuestra derecha y el suelo comenzó a temblar. Ese hueco era enorme y al parecer muy profundo. Algunos vehículos del ejército cayeron en él, pero no se escucharon sus explosiones al caer. Después las fauces gigantes de un mutante enorme fueron surgiendo lentamente de ese hueco. Esa cosa era totalmente negra y al parecer estaba cubierta de un líquido muy viscoso parecido al petróleo. Tenía muchos ojos que despedían un brillo amarillo, además eran muy redondeados. Después esa cosa abrió sus fauces. Sus dientes eran pocos pero medían casi 1 kilómetro y estaban en forma de gancho. Cada vez que abría la boca parecía que se la estuviera desgarrando. Al terminar de abrir completamente sus fauces soltó un chillido que se escuchó en toda la ciudad. Ese chillido fue espantoso. Pero lo peor fue cuando de la tierra se formaban grietas y después salían muchos tentáculos con el mismo líquido viscoso que tenía ese mutante gigante. Y después comenzaron a llevarse a soldados y mutantes indiscriminadamente. Ninguna cosa podía escapar de esos tentáculos. Después todas las tropas del ejército comenzaron a retirarse, pero era inútil ya que los mutantes los atacaban y los tentáculos se los llevaban a esas grietas. Las bajas de los ejércitos eran incalculables, además, ni los helicópteros estaban a salvo ya que habían unos tentáculos muy grandes que los derribaban. Después esos tentáculos y algunos helicópteros fueron a matarnos. Pero Jordan y yo respondimos con nuestras ametralladoras. Para quitarnos nuestro miedo tomamos esa situación como un concurso. Consistía en el que matara a más helicópteros y tentáculos. El ganador tendría el almuerzo del otro. Algunos helicópteros comenzaron a dispararnos, pero nosotros solo les disparábamos a los soldados como locos. Fue muy divertido y al derribar comenzamos a contar. 1 helicóptero. 2. 3. 4 y así seguimos hasta destruir 5 helicópteros. Nuestro helicóptero quedó algo dañado después del ataque, pero todavía podíamos seguir. Después llegaron los tentáculos. Los fuimos destruyendo uno a uno. Jordan llevaba 12 mientras que yo 10. Después lo alcancé al matar 25. Pero se me había acabado la munición, así que mientras recargaba teníamos que maniobrar más y Jordan solo seguía matando. Ese cabrón ya llevaba 47 mientras que yo solo 35. Pero al terminar de recargar, comencé a alcanzarlo. Íbamos en 68. Pero el muy pendejo de Jordan dejó sobrecalentar su arma, pero eso no lo detuvo. Solo tomó su rifle de asalto y comenzó a disparar así a los pocos tentáculos que nos seguían. Yo al final lo rebasé con un puntaje de 78 a 63. Estábamos muy tranquilos porque solo veíamos mutantes en tierra. Pero de repente un tentáculo enorme agarró nuestro helicóptero. Eso nos pegó un susto enorme. Pero todos comenzamos a dispararle a ese tentáculo como si no hubiera un mañana. Después este cayó por tantos disparos que le metimos. El helicóptero y algo de nuestra ropa quedó cubierta de ese líquido. Lo examiné un momento y descubrí que era una especie de armadura ya que absorbía los golpes. Además comenzaba a sentirse molesto al tocarlo. Era como si quemara poco a poco. Así que llamé a ese líquido viscoso armadura ácida. Eran las 8:40 de la noche y al estar fuera de la ciudad la observamos por última vez. No había un solo bombillo encendido. La única luz que se podía ver era la de los incendios que provocaron los mutantes y el ejército. Además hacía algo de frío por lo que decían mis amigos. Pero yo no sentía nada. La verdad es que no me importaba el clima en lo absoluto. Lo único que me importaba era seguir viviendo a pesar de todo. El dolor y el miedo ya eran algo natural. Así que algo de frío no tenía por qué afectarme. De hecho solo me quedaba una sensación y era la del viento fuerte que pasa por tu cuerpo.
Esa sensación me gustaba. Porque era la única que me quedaba. Hacía mucho sueño, así que me agaché y me dispuse a descansar un poco. Melissa estaba temblando un poco. Así que le di mi saco. Ella me dijo que yo lo necesitaría. Pero yo le dije que no era necesario, ya que solo es algo de frío. Todo estuvo tranquilo unos 10 minutos. Pero un disparo de RPG le dio a la cola del helicóptero. El helicóptero se comenzó a tambalear muchísimo. Nos agarramos lo mejor que pudimos para no caer. Pero Jordan se resbaló, pero yo lo tomé de su brazo. Pero el helicóptero se sacudió violentamente y me hizo resbalar hacia atrás. Eso hizo que Jordan se estabilizara y pudiera ayudarme a no caer. Pero eso no cambiaba el hecho de que aún estábamos por chocar. A los 100 metros del suelo. Yo me lancé hacia la cabina y abracé a Melissa de tal forma que la protegiera contra la caída. Después el helicóptero chocó, pero aún seguía vivo de milagro. Veía borroso y casi no me podía mover. Lo único que veía eran llamas y restos del helicóptero. Volteé mi cabeza, pero solo vi el rostro incinerado del piloto a unos centímetros de mi cara. A Melissa no la pude ver. Traté de levantarme, pero algo me golpeó muy fuerte en el cuello. Sentía que se me iba la fuerza y que todo se estaba poniendo más borroso. El cansancio era tan alto que desistí y quedé inconsciente. Bueno amigos, eso fue todo el capítulo 2. Espero haya gustado y no olviden darle manita arriba, suscríbete y comparte.